Una nueva emisión de Conexionistas. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos con el doctor Eric Tutel, como ya habrán visto en nuestra sección de postterapia. Él es psicólogo por la Universidad de California allá en Santa Cruz y hemos hecho con él varios programas, los cuales pues han estado sumamente interesantes. Y hoy trae un tema, Edgar, que a mí me parece sumamente pues controvertido sobre todo, Sí, ¿no? Porque sí, es sí, algo sí. que cuesta mucho trabajo aceptar en esta sociedad actual, pues ocurre y cuando ocurre, vaya, es un tema muy duro, muy difícil, pero pues hay que abordarlo de alguna manera y pues Edgar, adelante, por favor. Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Ya lo comentó Armando, está el doctor Tutel y hoy vamos a hablar de un tema que vincula mucho la cultura en las sociedades que vivimos y cómo esta cultura influye en la forma en que nuestras creencias, nuestra educación, nuestro, entre comillas, conocimiento, determinan los comportamientos de los hijos y sobre todo la manera en la que estructuramos todo un proceso educativo para ellos. Y el doctor hoy trae en la mesa un tema interesante que tiene que ver con la educación del varón, ¿no? Con esto, con lo que se espera y con indicadores y una hipótesis que quiere trabajar y quiere exponernos aquí en Conexionistas. Doctor Tutel, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, por conectar. Somos todo oídos, te escuchamos. ¿Qué es exactamente lo que viste, la idea que tienes para reflexionar en esta ocasión? Bueno, gracias por invitarme. Lo que tengo hoy es una idea. No estoy citando muchas investigaciones. Se trata de sociedades enteras, entonces las investigaciones serían difíciles de hacer. No sé si las haya o no. Y tampoco es una idea original. Yo la escuché cuando fui a un entrenamiento en California que dado por Eugene Porter, consejero de matrimonio y familias y niños, y que yo sepa todavía ejerce en el área de la Bahía, o no sé si está jubilado, pero um, le respeto mucho. Y la idea tiene que ver con la diferencia entre niños y niñas que han sido maltratados o violados o abusados sexualmente. Hay diferencias en la tasa de reportar el abuso. Hay diferencias. Los varones no quieren reportar, es menos probable que reporten. También hay diferencias en si van a reportar toma más tiempo para los muchachos que las muchachas. Y es más probable que un niño que haya padecido esto un día vuelva a hacer la misma cosa a otra víctima en comparación con las niñas. Ok, entonces, ¿por qué? La idea es que, quiero revelar mi contexto. Yo nací y crecí en los Estados Unidos y hasta meses recientes vivía toda mi vida adulta en los Estados Unidos. Entonces, nunca he vivido con una dosis fuerte de las expectativas de masculinidad en la cultura mexicana. Sé que son un poco diferentes. Entonces, estoy un poco más sesgado hacia los Estados Unidos, más expuesto a esa sociedad que la mexicana. Pero la idea es que tenemos miedo como sociedad de dejar de criar a los niños para que sean buenos soldados. Eso es otro show entero que tal vez ah, el complejo militar industrial, todo eso, la historia de los ambos países. Pero si es posible, miremos las diferencias, miremos cómo eso puede afectar la crianza de los niños. ¿Qué son las cualidades que favorecen el poder reportar el abuso sexual para que una persona pueda sanarse? En primer lugar, tienen que reconocer que han sido victimizados. ¿Ok? Un buen soldado no es víctima de nada. Un buen soldado gana. Si es víctima, ha perdido. Entonces, entrenamos a los soldados a que nunca sean víctimas de nada. ¿Ok? Entonces, si uno ha padecido este tipo de evento de niño y lo reporta, es como si estás cancelando tu ser, tu masculinidad, dependiendo en la dosis que haya recibido de ese mensaje. ¿Qué hace en vez de ser víctima un soldado? Se venga.
Un soldado se venga, un soldado tiene que ganar, tiene que vengarse. Y es lo que vemos entre los hombres en comparación con las mujeres, que es más probable que un hombre no reporte su abuso, no tenga terapia y vuelva y reincide. Hace lo mismo a otro niño, usualmente con paralelos en cuanto a la edad y la manera del abuso sexual. Para sanarse hay que soltar lo de lo de vengarse, en lo que sea, aunque no tenga que ver con abuso sexual. Si uno quiere sanarse, usualmente tiene que soltar la opción de vengarse, porque eso no es una manera de expresar enojo que llegue a una integridad psicológicamente, generalmente hablando. Entonces, hay otro tema, homosexualidad. Y no soy experto en cómo estén las cosas en la fuerza militar actualmente, que supuestamente se acepta más la homosexualidad, pero tradicionalmente no se ha aceptado en la fuerza militar la homosexualidad. Se dice que eso complica mucho en las trincheras y no podemos permitir eso. Pero es un tema importante para un niño que haya sido maltratado sexualmente, porque si el niño tiene 10 años y el ofensor es mujer que tiene, digamos, 20 años, muy posible que el niño se sienta inquieto, que no le guste, que ella tal vez tiene autoridad sobre él, pero sabe que si dice que no le gustó, van a decir que, ¿por qué no te gustó? Fue tu primera experiencia sexual, no eres maricón que no te haya gustado. Entonces no puedes, un niño no puede decir que tuve una experiencia sexual con una mujer, pero no me gustó, porque no había consentido, de que no le caía bien la mujer tal vez, pero frecuentemente tiene duda en decir que le pasó, que no le gustó. Y si el ofensor es un hombre, lo cual es muy posible, también es difícil revelar esa víctima es porque la gente dice, pues, porque no resististe mejor, no te gustó en cierta manera, y tal vez sí le gustó algún aspecto de la situación, tal vez la cercanía física, si tenía un hombre para eso. A veces muchos niños ya no tienen su papá en su vida, a veces les gusta el efecto, la atención de un hombre. A veces los ofensores pasan meses cultivando esta amistad. Entonces el niño frecuentemente tiene miedo de que alguien les diga que es homosexual porque dejaste que eso pasara o que te gustó un poco o que lo que sea. Entonces, lo de buscar ayuda en sí, un buen soldado no tiene tiempo para buscar consuelo, no dice necesito sanarme, no necesito hablar con alguien, no necesito apoyo. Un buen soldado es fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, un hombre, un varón que haya sido victimizado sexualmente, tiene pena de decir, bueno, necesito hablar de esto, tengo sentimientos, ya tengo ambivalencias de mi sexualidad, entonces es más difícil buscar ayuda si uno quiere ser buen soldado. Entonces, esa es la idea. Hay otra plática que puede ser por otro día o otro contexto, que por qué perpetuamos la guerra como sociedad. No sé si quieran ir en ese sentido o no. Mi mamá estudió en su maestría de historia hace 90 años, como los esfuerzos para terminar la Primera Guerra Mundial por negociaciones fueron saboteados por los industrialistas que ganaban dinero vendiendo armas en algunos a ambos países, ambos lados de la guerra. Entonces ella siguió oponiéndose a la guerra mucho más tiempo que los otros americanos, en los 30 hasta los 40 por lo que había aprendido. Yo creo que es un tema que hay que revisar sin duda, quizá en otra ocasión, pero ahorita, eh, doctor, a ver, hay un tema que me preocupa principalmente porque se trata entonces de una tendencia o una inclinación colectiva como Mm, sociedad, ujú, como individuos, a definir que la educación, o por lo pronto en esta sociedad que ya marcaste con claridad, digamos, occidental, ¿no? ujú, En donde se espera algo del desarrollo, del crecimiento, de la educación del hombre varón. Y lo ujú, señalas con mucha claridad. Nosotros no tenemos hijos, o esta sociedad tiende a no tener hijos, sino a crear soldados.
y entonces deben ser resistentes. Esto, todo el concepto de virilidad, de la definición de lo que signifique para esa Ujú, sociedad ser varón, tiene que ver con un concepto principalmente de guerra, de conquista, de obediencia a ciegas, ujú, de secuestro del pensamiento crítico. Y por lo tanto, el no reconocimiento a una serie de emociones, sentimientos, que empiezan por no pedir ayuda, o bueno, no empiezan, sino se reflejan en no pedir ayuda, ujú. en lugar de aceptar su rol y verse como personas afectadas, como víctimas, entonces surge este tema que indicas que me parece muy interesante de la venganza, ¿no? Como una herramienta no solamente disponible, sino legítima. Es decir, como soy soldado, como fui educado para esto, entonces la venganza y por lo tanto este componente de violencia no solamente me es disponible, sino me es legítimo usarlo y lo uso porque creo que tengo derecho porque así fue educado. En este escenario complejo que planteas, y pensando en toda la experiencia y en los años sobre todo que tienes de tocar pacientes, de estar en el medio, ¿no? Tanto en conversaciones, cursos, pláticas, lecturas, tus propios pacientes, eh, quizás, no sé, déjame poner un término de histórico, ¿no? De revisión, no sé, hablemos de algunas décadas para acá, quizás desde los 50 a la fecha, a lo mejor 60 a la fecha, eh, parece ser que ha evolucionado muy poco esta definición del varón. Y esa es pregunta para ti, porque de repente entendemos que están estos grandes cambios sociales, ¿no? Que influyen en la conducta de los individuos y las personas, pues todos estos movimientos de la década de los 60 de liberación, y luego volvemos a tener el derecho al voto, todas estas cosas que modifican, parece ser que en el tema de la definición de lo que es ser varón y hombre, ha habido muy poca evolución y se sigue esperando lo mismo, ¿no? Quizás con el movimiento Me Too podamos señalar la exposición de esto que ahora es una vanguardia, para mi gusto, malentendida, sobreutilizada, pero sin embargo no deja de ser real, que es todo este concepto del patriarcado, ¿no? Como una exposición a esa forma de lo varonil, de lo que se entiende como una masculinidad, se impone y hay que seguirla, etcétera, etcétera. Mi pregunta aquí, doctor, es primero si estás de acuerdo, perdón, en toda esta, en una evolución pues milimétrica quizás, ¿no? Y segundo es si ¿qué es lo que tú consideras que como sociedad haga falta o qué tendría que ocurrir para que entendamos pues que el varón no es un soldado? O a lo mejor me puedes dar elementos para decir, no, espérame, el varón es un soldado. No lo sé. ¿Cómo ves esto? Sería interesante hablar de que si la definición o las expectativas de los varones están cambiando o no. Tenemos miles de personas cambiando su género con cirugía, am, lo cual no era tan común hace 50 años. También se puede decir que la idea básica se perpetúa. Me acuerdo de los 90 en que había un gran movimiento hacia el crecimiento personal y específicamente lo del niño interior y llorar cosas que no habías llorado, sentimientos encontrados. John Bradshaw, hablando de cómo dejar de tomar es bueno, pero también a veces hay que resolver lo que tu dolor de niño. Y fue, la verdad, fue una década muy inspiradora para mí y para muchas personas en mi profesión, porque parecía que nuestras ideas de la terapia, de la sanación, ya pues empezaban a ser más aceptadas en la sociedad. ¿Y qué mundo vamos a tener si todo el mundo se sana? Qué alegría, qué esperanza. Y luego, ¿qué pasó? 9/11, una guerra, eventualmente. Y explícitamente
Bush dijo, no hay que ser tristes, hay que estar enojados. Mm, Entonces, grandes pasos para atrás en cuanto a la psicología colectiva, digo yo. Am, es difícil saber en qué estamos. Para mí es difícil saber dónde estamos con la masculinidad, las ideas de la masculinidad norteamericana. A veces hay cambios en la superficie de las cosas, pero el problema en la subyacente, debajo de la superficie, sigue igual. De eso recomiendo un libro que se llama Change por Paul Watzlawick, que hablaba de terapia individual y también sociedades enteras, y hablando de cómo hay cambio verdadero y hay lo que se llama pseudo cambio, que es lo que describí. Y temo que estamos experimentando lo mismo, que los nombres, las causas, las razones, las justificaciones están cambiando, pero el problema verdadero persiste. claro. Aquí me gustaría meter mi base en el sentido de que es un ciclo, todo esto es un ciclo, ¿no? Como que es algo que venimos arrastrando generacional, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi papá diciéndome, no te quejes del frío, como diciendo, no seas débil. Me Ujú, pasó, y hasta la fecha siento que quejarme de algunas cosas es mostrar debilidad ante los demás, ¿no? ujú, Es así parte. ¿Por qué? Pues porque así me educaron, ¿por qué? Porque así lo educaron, ¿por qué? Porque así, y así hasta, no sé, si ujú. me quiere meter a, a las cavernas, ¿no? A lo que voy es que es un ciclo, es algo que que vamos heredando. Uno de repente se encuentra diciéndole a los hijos las mismas cosas que nos decían nuestros papás a nosotros. ¿Cómo romperlo? Porque, pues, un padre que quiere un hijo soldado, pues es porque a él le exigieron ser un soldado, y a su padre antes que a él, y antes que a él, y otra vez me voy para atrás, ¿no? ¿Cómo romper este ciclo? Pues eso es una pregunta muy importante y no sé si tengo las calificaciones para contestarla, Mm, idealmente. Otro detalle es que el gobierno estadounidense parece que ya sabe que mucha gente no va a creer sus excusas para otra guerra. Están luchando guerras con dinero y oprimiendo botones mm. para que por lo menos los nuestros no mueran tanto. Entonces, para que la gente no se oponga. Entonces, um, cosa de terminar con la guerra sería mi respuesta, pero tendríamos que terminar con las ganancias de los que hacen guerra. um, y luego tener que decir, pues, ¿vamos a terminar con la guerra verdadera o nomás los soldados en el suelo? Um, todavía hay algo de involucramiento humano en la guerra, aunque sea por oprimir botones y mandar dinero. Me acuerdo que en los 60 que había esperanza que times they are changing, supuestamente, según dijo Dylan, pero luego él se dio cuenta y mucha gente se dio cuenta que no se están cambiando tanto. Yo diría que esa es la respuesta, que tenemos que terminar con las ganancias de la guerra para que ya no sean cosa tan lucrativa para tantas personas y reemplazar con algo viable. Ahora, para empezar a concluir, doctor, quiero a ver si coincidimos en eso. Este es un fenómeno que está presente, que seguirá estando presente por lo menos algunas décadas más. Es más, Ujú, yo en este tipo de cosas, cuando hablamos de que hay dinero que interviene y que hay de alguna manera generación de ganancias, me da la garantía de que eso no va a terminar nunca. ujú, Mientras de aquí salga dinero de este y cualquier problema social, esa actividad no va a terminar. Se puede modificar, se puede disfrazar, se puede gestionar, pero no va a ujú. acabar. Y ante esa realidad, ¿qué es lo que queda, doctor? Porque si no la vamos a poder eliminar, si en algunos casos combatirla tiene resultados más nocivos y que gestionarla, entonces parece ser que entonces la puerta es la gestión. Ujú, Eso no significa renunciar o claudicar, que sería lo mismo, al hecho de hagamos algo y como sociedad preocupémonos por esto porque pues, te genera efectos negativos. Entonces, pasándome el dado de la gestión,
¿qué hacer para gestionarla? O sea, ¿cuál sería la alternativa más viable o las alternativas más viables a disposición de las personas, de los ciudadanos de a pie, de aquellos que no influyen en políticas públicas del gobierno, que no influyen en la toma de decisiones de los grandes capitales que invierten en cualquier cosa, mucho menos influyen en las tendencias políticas y en la política pública de cualquier ideología, de cualquier partido, porque esto no me parece que sea un tema que tenga un solo color de bandera? En esa persona común, eh, que trabaja, que tiene deudas, que tiene familia, que, en fin, ¿qué alternativa hay, doctor? Para una persona típica, una persona Sí, promedio, pues yo diría que es cosa de criar a sus hijos e hijas, tener confianza en sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos. Si creamos una generación entera o casi entera de personas integradas que pueden percibir discrepancias y saben que la violencia no es la respuesta, no es la mejor manera de desquitarte del enojo, especialmente a la víctima, pero ni a ti mismo. Entonces, tal vez pueda haber un movimiento en contra de la guerra como supuesta solución. Si lo piensas, es una solución absolutamente ridícula a los conflictos, los desacuerdos de la humanidad. Si tenemos a dos personas en la familia que no están de desacuerdo y empiezan a como pelear físicamente, sentimos terrible. ¿Qué pasó? Esto es terrible. Queríamos tener un buen tiempo. Pero si una nación entera lo hace, supuestamente es vida. Supuestamente es lo que no se puede. Siempre ha sido y siempre va a ser. Así fueron nuestros antepasados y somos criados para pensar que los antepasados sabían todo. Entonces no cuestionamos. Pero si producimos una generación de personas que se pueda fijar de lo disfuncional que es la guerra, entonces tal vez haya un cambio. Pero hablando de la persona promedia, yo creo que es cosa de criar niños íntegros que puedan valer por sí mismos y declinar de participar en cosas que no sean productivas. De eso hablando, pues sí, yo hasta creo en producir su propia comida si se puede, porque hay muchas interdependencias y si uno puede salir del sistema un poco, no estoy hablando de estar off the grid, pero hay que reconocer que si sigue dependiente del sistema, entonces tiene menos opciones en el futuro. yo creo que sigue estando complicado porque esta crianza de un hombre con integridad nos lleva a estas conclusiones circulares, ¿no? Que se tocan. Sí, ahora, ¿qué es lo que es íntegro? Porque si en la definición de lo íntegro está algunas cosas que se parezcan a la definición del soldado, pues entonces no llegamos a buenos temas. Yo creo que este es un tema, por supuesto, que no vamos a solucionar en una conversación de 20 minutos, Ujú, pero me gusta que la cuestión esté puesta en la mesa para darle seguimiento. Que ujú, veamos que este es solo el inicio de algo que muchos padres de familia o muchos individuos, ¿no? Que han sufrido o han padecido este tipo de educación hoy se encuentran en situaciones muy complejas ujú, de no pedir ayuda, de confrontar este tema de una educación soldado, ¿no? En la que no solamente no están de acuerdo, sino les genera un total rechazo. Entonces, pues un buen tema, Armando, un buen tema para ponernos Sí. a pensar y para tratar de dedicarle un poco más de tiempo. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 porque aquí estamos abordando varios temas que incluso pues, sí, involucró desde el abuso pues, hasta las adicciones, ¿no? Y todo esto cae dentro de pues, este ciclo maldito que comentaba yo hace rato. Muy ujú. interesante la plática, te lo agradecemos mucho, Eric. Agradezco la oportunidad de compartirlo. No sé si nos quieras dar tus redes sociales o dónde te podemos encontrar en internet. Sí, sí.
Mi primer nombre es Eric, E-R-I-K. Mi apellido es Tutel, es inglés, pero es inusual. Se escribe T de tecolote, doble O, otra T, E de elefante, doble L. Entonces mi sitio web es www.erictutel.com y mi email es eric-tutel@yahoo.com. Magnífico. Edgar. Pues gracias, gracias, doctor. Me quedo como me gusta quedarme en las pláticas, inconforme, Qué bien, con Sí. dudas. qué Sí, bien que así lo veas. Sí. porque cuando ya se resolvió todo y entonces ya logramos todo, me preocupo mucho porque Sí. digo, no, espérame, este es un tema tan complejo. Y pues nada, agradecerte y tenemos tarea, doctor, para seguir insistiendo en este tema y en el otro que planteaste sobre el esquema de la experiencia que tuviste de tu madre sobre estas sociedades que no Ujú, buscaban la paz por alargar la posibilidad de beneficio económico. Me parece que esto sigue estando vigente ujú. y como lo dije en un momento, seguirá. Muchísimas gracias, doctor. Ustedes. Muchas gracias. Y a mí nomás me queda decir, gracias una vez más, doctor Eric Tutel, gracias a Edgar Rodríguez, pues decir que nos sigan en Conexionistas MX, tanto en X como en Facebook, o síganos también en Spotify y en YouTube como Conexionistas México. Nuestro Telegram, Conexionistas hacia secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sábor, ya lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ya la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.